920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho a 12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al general de división en servicio pasivo, el general Roque Moreira. En sus 38 años vinculados a las Fuerzas Armadas ecuatorianas, ha tenido diversos cargos, misiones nacionales, misiones extranjeras, agregaduría en China, fue comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la época de ese octubre aciago para el Ecuador, octubre 2019. Antes de iniciar el diálogo, quisiera ilustrar con dos audios de las últimas horas, el uno del señor Issa, que al igual en esa época el señor Vargas, hoy el señor Issa, quisieron tumbar al presidente Lenín Moreno, y la acción de Fuerzas Armadas permitió que de alguna manera se salve la democracia, octubre de 2019, y hoy quieren bajarse. Esto dijo Leonidas Issa, el presidente de CONAIE, bajarse al presidente Guillermo Lasso, y tienen que ser movilizaciones contundentes como señalara. O sea, ya convierte en una agenda muy importante. O sea, bajar al presidente de la República no va a ser nada fácil con una movilización así, sino realmente con una medida de hecho muy contundente. Medida de hecho contundente para bajarse al presidente Lasso. El presidente Lasso este domingo en la noche hizo un pronunciamiento respecto de lo que ya estamos viviendo en el país. No podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país. Parar es lo peor que podemos hacer cuando estamos empezando a reactivarnos. Todos nos hacemos daño con una protesta violenta. Se dañan las cosechas y las vías, se frenan las ventas, se complica el transporte, se afecta el turismo y se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos. Además, una paralización nos divide justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Hago un llamado a los dirigentes de la CONAIE para que recapaciten y respeten el derecho de la gran mayoría que no quiere el caos. No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras. No vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público. Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes. Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible. No podemos parar. Tenemos que unirnos y trabajar fuerte para sacar al Ecuador adelante. Y finalmente un audio del dirigente de la CONFENAIE, Marlon Vargas, que invoca la toma de pozos petroleros, es decir, quieren repetir lo que en octubre de 2019 lo hicieran de manera irracional. Los pozos petroleros, hay que dejar sin gota de petróleo a Lasso para ver de qué vive, compañeros, ya basta, carajo. Hay que dejarle a Lasso sin gota de petróleo. O sea, si no es cuestión del presidente de turno, hoy Guillermo Lasso, es contra el país, se quiere atentar. Bien, doy la bienvenida al general Roque Moreira, a quien lo conocemos durante décadas por su trayectoria militar, educativa. General Roque Moreira, ¿cómo enfrentar de su experiencia? Usted tuvo que lidiar al frente de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, esta noble institución, en momentos complejos en octubre de 2019. Su experiencia. Muy buen día, general Moreira. Buenos días, Miguel. No sé si me escucha. Sí, está al aire, por favor, general Moreira. Muchas gracias. Bueno, primeramente un saludo a usted, Miguel, y a toda la radioaudiencia de esta prestigiosa institución como Radio Democracia. En realidad, preocupante la situación que vive el país, una vez más con estas intenciones o malas intenciones que se tienen por unas agrupaciones, que no consideraría ni siquiera agrupaciones, sino por ciertos líderes. En lo particular, pienso de que las circunstancias son diferentes, Miguel. Los momentos son diferentes. Este es otro gobierno,
¿no? Son otras autoridades. Además, tenemos lecciones aprendidas de lo que fue octubre del 2019. Considero de que aquí es importante para el gobierno, para estas lecciones que podemos manifestar de octubre del 2019, van a ser muy importantes para la toma de decisiones en aspectos, digamos, si es que esto sigue creciendo, la crisis, estas movilizaciones tal como se presentaron en octubre del 2019, y no solamente para el gobierno, sino también para las instituciones, para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, para la sociedad ecuatoriana en general. Entonces, pienso de que esto, por el momento, tendrá que irse desarrollando porque ya la organización, el criterio, los pensamientos de muchos ciudadanos ecuatorianos no son los mismos de que había en ese momento. Ahora, considero de que luego del 2019 se hicieron muchas investigaciones, ¿no? Ahí, desde luego, hay que tomar muy en consideración aspectos que se dieron en esos momentos. Primeramente, todos conocemos por qué se dio esta movilización de octubre con un decreto ejecutivo por el presidente, la cual reformaba un reglamento sustitutivo para la regulación de los precios de los derivados. Y esto fue creciendo un poco el descontento. En aquel momento, inclusive, era un paro de transportistas, situación que al momento en esta movilización no se está dando. Asimismo, el gobierno en ese entonces, el presidente Moreno, estaba, digamos, en el tercer año de su gobierno. Es decir, ya había transcurrido un tiempo en el cual, desde luego, se iba desgastando y en ese tercer año era un poco más crítica la situación. Ahora tenemos un caso en el actual gobierno, es un año, y vemos nosotros que también acabamos de pasar 2 años prácticamente de inmovilización de todo el aspecto financiero, económico, en fin, de todas las actividades que se tienen en una sociedad debido a esta terrible pandemia que ha pasado ya la comunidad mundial. Entonces, pienso de que hay muchas cosas que tienen que ser analizadas, Miguel. General Roque Moreira, usted habla lecciones aprendidas. ¿Qué se aprendió? ¿Qué debiera servir para esta nueva movilización? ¿Qué aprendimos los ecuatorianos? ¿Qué aprendieron las Fuerzas Armadas? A ver, en primer lugar, se manifiesta, y una de las cosas que esperamos también, que no se distraiga a las Fuerzas Armadas. Acabamos de escuchar, desde luego, esa posición radical de este dirigente indígena que indicaba que se tomen los pozos petroleros. Es decir, no se pueden distraer a las Fuerzas Armadas en actividades que desde luego en ciertos momentos se los puede requerir, pero es importante que las Fuerzas Armadas sigan concentradas en su misión, como es en las áreas estratégicas de nuestro país. Esa es una misión fundamental que tienen que las Fuerzas Armadas seguirlas y hasta cierto punto responsabilizarse, porque ese sí es una misión constitucional, no todo lo que conlleva al sistema hidrocarburífero, todo lo que conlleva a las plantas eléctricas, a las plantas de toma de aguas, en fin, todas estas instalaciones tienen que ser protegidas por las Fuerzas Armadas, situación que en el 2019 sí lo hicimos, pero debido también a un sinnúmero de misiones que se asignaron, en realidad hasta cierto punto fueron un poco debilitadas esta seguridad en estas instalaciones. Esa es una. La otra también, pienso de que el gobierno tiene que, ya debe estar, me imagino, a estas alturas, con un comité técnico, con un comité de crisis, en la cual es un comité táctico, como podemos llamar, que le asesora al presidente. No, es muy diferente, y esta es una de las cosas que quiero yo permitirme aprovechar el momento, Miguel, en lo que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ese es un consejo que llega justamente, pero para la toma de decisiones. Pero es necesario tener un organismo de que pueda hacer un análisis, una apreciación, una planificación y un asesoramiento adecuado, en este caso al gobierno nacional y al resto de autoridades de los diferentes poderes, como es constituido lógicamente por en este caso que lo integran el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Quiero yo un poco en esto concentrarme, Miguel, porque en realidad no es tanto a veces que decimos, en el caso lo excluyó el presidente Correa, el Consejo Nacional de Seguridad, el COSENA. En realidad él le cambió de nombre, él tuvo otro organismo, como hemos de recordar, y por lógicamente mis funciones que ocupaba en ese entonces, en parte de mi carrera militar,
yo me encontraba el director de operaciones del Comando Conjunto y tenía, en ese entonces había, usted recordará, el Ministerio Coordinador de Seguridad, que era quien integraba a todos estos organismos, lo que antes era el COSENA. Actualmente, en mi forma de pensar, no hay ese organismo que integre todo este sector de seguridad, de defensa, de inteligencia, de riesgo, ¿no? Sino que están, para mi concepto, mi criterio, están desintegrados todos estos elementos. Y ahí hay una parte muy importante que el presidente Lasso deberá analizarlo, lógicamente, para que pueda tener un equipo, primeramente un comité de crisis, ante una eventualidad, lógicamente, que esto se vaya agravando. Pero este comité tiene que ser implementado antes, no tiene que ser durante, no tiene que, hasta cierto punto, solo dejarse llevar por un equipo que vean en las cámaras del EQ 911, sino que tiene que ser analizado, tiene que ser un equipo que esté prácticamente concentrado y con conocimiento sobre la tarea que tiene que asumir para poder justamente hacer un asesoramiento permanente al presidente. El Consejo de Seguridad Pública del Estado es importante también en la toma de decisiones, pero ellos necesitan un asesoramiento, un equipo que esté atrás, pueda llamarse una secretaría o lo que quiera decirse, pero es importante que haya esto. Esto, en realidad, en lo particular, pienso de que no ha existido, especialmente se debilitó mucho y hasta cierto punto desapareció con el presidente Moreno, y actualmente veo que también no existe este organismo, que debe ser una estructura para que realice todo este trabajo, es decir, llevándolo al campo militar como un staff, como un estado mayor que esté permanentemente analizando todas estas situaciones que se presentan en el país. General Roque Moreira, lo que usted ha señalado es muy importante, porque en la anterior estructura de la Ley de Seguridad Nacional hubo el Consejo Nacional de Seguridad, el COSENA. Allí hubo una Secretaría General que era la que articulaba, la que manejaba esto y daba estas recomendaciones, estas sugerencias. Hoy no existe. Se ha hablado de la creación de esta Secretaría del COSEP, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Usted cree que eso podría llenar ese vacío? Precisamente para lo que usted invoca, debería haber un comité de crisis que permita planificar estratégicamente antes de que suceda lo que se pretende hoy. Sí, a ver, yo quisiera un poquito aclarar respecto al comité de crisis y a lo que es esta secretaría. El comité de crisis no es permanente, es solamente para un momento que se puede convertir en cualquier tipo de estos actos en una crisis. Entonces, este comité tiene que estar analizando y, lógicamente, coordinando con con la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, o si es que se le toma otro nombre. Pero ese comité es el que está cercano al presidente. Y a la otra parte de lo que me refiero, la Secretaría, es una estructura permanente. Es un caso que puede presentarse. Hablemos un poco cuando sucedió el terremoto en el 2016, ¿no? Ahí usted vio y evidenció muchas de las falencias que tuvimos, ¿no? En donde no se sabía quién mismo tomar hasta cierto punto, en este caso, el liderazgo para conducir toda esta ayuda humanitaria que se tenía, ¿no? Y esto es lo que tenemos y lo que para mi concepto, nuevamente reitero, es importante de que haya, primeramente, una crisis que pienso que lo tiene ya el presidente Lasso, porque lo hemos visto en otros momentos, por ejemplo, en la crisis carcelaria, él creó una comisión técnica que es la que está trabajando hasta el momento de lo que conozco. Pero también en el caso, de ya a nivel del país, tiene que haber una secretaría con una estructura en todos estos campos que yo le manifestaba. Es decir, no estar desintegrado, cada cual, en este caso el Centro de Inteligencia Estratégica haciendo su análisis, la parte de riesgo haciendo su análisis, inteligencia en el caso de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de otros subsistemas de inteligencia por otro lado. Esto debe estar integrado en un solo organismo para mi criterio. General Moreira, en octubre de 2019 se creó el comité de crisis luego de los hechos, como usted dice, debiera estar antes un comité de crisis para hacer los análisis. En lo personal desconozco esto, pero no considero que no estuvo. Hubieron ciertos asesores cerca del presidente y desde luego ahí no conocí de que existió este consejo en este caso, este comité de crisis, ¿no? Y desde luego ahí
también sí hubo reuniones en el COSENA, de lo que creo prácticamente, no sé si fue una vez, pero también hay que tomar en cuenta que las decisiones se tomaron en su nivel, ¿no? Las Fuerzas Armadas cumplieron con su planificación, porque esto no es que recién en el caso de las Fuerzas Armadas de una manera improvisada actúan. No, nosotros tenemos los planes, tanto para una defensa externa como también en el caso de planes, de los planes de ayuda o de apoyo a otras instituciones. Eso es lo que las Fuerzas Armadas hacen permanentemente, y cuando existe algún tipo ya de momento de crisis, entonces ahí ya se hace, es la aplicación de ese plan, lógicamente emitiéndose órdenes en una forma fragmentaria para cada una de las unidades. Como lección aprendida en octubre de 2019, General Moreira, ¿cómo les tomó, perdón la redundancia, la toma de los pozos petroleros que lo hicieron en la región amazónica? Bueno, fue muy crítico, muy difícil. En realidad hubo la necesidad de movilizar, de transportar de un lugar a otro para poder justamente cumplir con esta misión. Y por eso yo me permitía manifestar de que es muy importante de que no se distraiga a las Fuerzas Armadas en otras misiones, ¿no? Una de las cosas que es crítica que en este momento tocó fue el cierre de las vías, ¿no? El cierre de las vías está, como sabemos, y en este tipo hablemos de disturbios, de manifestaciones, ¿no? Un problema interno del país, las Fuerzas Armadas tienen que apoyar a la Policía Nacional, pero la responsable directa es la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas no tienen la competencia para estar pidiendo o en un momento retirando o deteniendo, digamos, vehículos, ¿no? Puede decir que el estado de excepción tampoco es todo así, porque inclusive en los decretos que se dio por el presidente en ese entonces, Moreno, sería de acuerdo a las competencias que tienen cada una de las instituciones. Y las Fuerzas Armadas tienen que ser en apoyo a la Policía Nacional. Con una circunstancia, General Moreira, hoy no está decretado el estado de excepción, digamos, específicamente para esto, y deberán actuar en el ámbito de su competencia la policía por un lado, y lo que usted bien ha reivindicado, Fuerzas Armadas, la cobertura de las zonas estratégicas del Ecuador. Así es. Nosotros no podemos tampoco abandonar nuestras misiones principales, porque muchas veces queremos hasta cierto punto cumplir. Qué bueno es que si pudiéramos cumplir todos, pero es imposible. Tenemos un espacio aéreo, un espacio marítimo, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un espacio terrestre, ¿no? En el cual eso no lo pueden descuidar. No se puede descuidar las fronteras, no se puede descuidar todo lo que tenemos, la crisis, el problema que tenemos ante estos organismos delictivos internacionales. Entonces, tampoco podemos nosotros distraer a todo, en este caso, no, digamos, las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto, que es quien conduce las operaciones, no puede distraerse y hasta cierto punto dejar estas misiones que son importantes, ¿no? Y aquí una de las cosas que tiene que irse haciendo un análisis. Primero, el Comando Conjunto es integrado por el jefe del Comando Conjunto y los 3 comandantes de fuerza. Entonces, ellos realizan, en base también al asesoramiento que se le da, que da el Estado Mayor del Comando Conjunto en los diferentes campos, tienen que tomar ciertas decisiones, como se lo hizo en octubre de 2019. Se reorganizaron fuerzas, se trasladó el personal de diferentes lugares del país para, especialmente a Quito, en donde se conformó una fuerza de tarea específica, Pichincha, para poder en ese momento minimizar o tratar de apoyar, en este caso, a la ciudadanía ante todos los eventos que se dieron violentos, que fue terrible, jamás visto en la historia. Creo que por algunos esto ha sido confirmado y creo que eso es lo importante. Las Fuerzas Armadas tienen que seguir cumpliendo sus misiones, ¿no? Y lógicamente eso está tanto en lo que conlleva a la parte, digamos, de la Constitución, como también en las otras leyes que tenemos nosotros en Fuerzas Armadas. General Roque Moreira, ¿cómo evitar precisamente que se repitan hechos la toma de los pozos petroleros? Y no solo eso fue, en Ambato se cortó un servicio básico como el agua. Es decir, aquí hay una tarea compleja para evitar. ¿Cómo hacerlo, General Moreira, de la experiencia? Bueno, reitero, todas estas áreas estratégicas, como nuevamente la parte de telecomunicaciones, del sistema de todos estos reservorios de agua, centrales hidroeléctricas y algunas más, el sistema hidrocarburífero,
¿no? Esto es una responsabilidad de Fuerza Armada y tiene dentro de los planes cómo dar la seguridad. Usted recordará que el Troje en Quito, con toda la movilización, no fue tomado porque teníamos, digamos, el Troje, que es una planta para abastecimiento de agua para el sur de Quito. Eso fue protegido y no se permitió en ningún momento que entraran o afectaran a esta planta. Y así algunas más en todo el país, ¿no? Pero ¿cómo se puede, digamos, minimizar? Primeramente, considero de que el presidente Lasso ha llamado a un diálogo, no puede agotar esta posibilidad de seguir llamando a un diálogo. Y eso se va a dar cuenta el pueblo ecuatoriano de que no es un presidente que hasta cierto punto intransigente, sino que está llamando a un diálogo. Eso es muy importante, ¿no? El gobierno, digamos, tiene lógicamente que tomar en consideración todo lo que conlleva a estos organismos. Tiene que haber negociadores, ¿no? Situación que probablemente en el 2019, posiblemente, no puedo asegurarlo, no hicieron hasta cierto punto, no existió quienes llegaran a estos organismos o a estas autoridades para que puedan dialogar, sino ya después de 14 días, que fue, iniciando desde los primeros días de octubre, porque así fue la movilización, inició con los transportistas y luego ya al final, el 13-14 de octubre fue que se dio el 14 de octubre exactamente lo que fueron las reuniones en Quito. General Moreira, de la amplia experiencia suya como militar y de los hechos de octubre de 2019, fue un acierto, dadas las condiciones de crisis, la gravedad de la situación, el traslado del presidente Lenín Moreno en su momento a la ciudad de Guayaquil. Bien, sobre esto sí, en verdad, y es una de las partes que nuevamente reitero. Este fue un asesoramiento que en este caso como jefe del Comando Conjunto que me desempeñaba en estos momentos, los comandantes de las fuerzas en reuniones con el Estado Mayor se tomó la decisión de pedirle al presidente, de solicitarle al presidente y al vicepresidente, porque las Fuerzas Armadas son las responsables de la seguridad de lo que es el presidente y vicepresidente, ¿no? Esto primero conllevó a un análisis de qué había sucedido en los gobiernos anteriores, la situación también del presidente, lógicamente de su situación física del presidente Lenín Moreno, y bueno, después de haber hecho lógicamente el pedido, ¿no? Por parte del Comando Conjunto al presidente, con conocimiento del ministro de Defensa, ¿no? Él aceptó y yo creo que fue una decisión muy acertada, y hasta cierto punto, porque el presidente del Ecuador no solamente es presidente para estar en Quito, sino que puede estar en cualquier parte del territorio nacional, como se lo demostró en aquella ocasión. Por cierto, una medida extrema para salvar ese momento que hubiese sido terrible si ingresaban a Carondelet en esas condiciones los manifestantes, General Moreira. Sí, esto se fue nuevamente analizando, ¿no? Desde cuando inició las movilizaciones, con inteligencia, lógicamente en base a inteligencia se planifican las operaciones y conllevaba a que teníamos que nosotros ir tomando las decisiones y fue lo que se realizó, que todo lo que las decisiones tomadas en el Comando Conjunto estuvieron enmarcadas dentro de las normativas nacionales y regulaciones internacionales vigentes, porque somos un país suscriptores de muchos de estos acuerdos internacionales que no pueden dejarse desconocer. Por eso que una planificación militar tiene que estar basada en la Constitución, en un sinnúmero de convenios, en un sinnúmero de leyes, ¿no? Tanto de nuestro país como también de otras regulaciones internacionales. De la experiencia, y para concluir y agradecerle la atención como siempre al general Roque Moreira, ¿qué recomendaría usted frente a estos hechos que estamos viviendo y que ojalá nunca se parezcan a lo de octubre de 2019? Bueno, primero tener un sistema de inteligencia integrado. Un sistema de inteligencia en donde, en este caso, el Centro de Inteligencia Estratégico pueda, digamos, asesorar adecuadamente al presidente, a las autoridades que toman las decisiones. Segundo, también que si esto sigue creciendo, que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, se organice para tampoco permitir lo que sucedió en aquel entonces. Yo creo que con todo el respeto y la consideración y
como un soldado que estuvimos en 38 años en las Fuerzas Armadas, no tenemos un gran aprecio. Muchos de nuestros soldados de las Fuerzas Armadas son parte también de este conglomerado indígena, pero este conglomerado indígena está, como sabemos, un 7% de toda la población ecuatoriana. Entonces, aquí lo que, digamos, pediría yo es que se siga haciendo un acercamiento a un diálogo y evitar todo este tipo de pérdidas, porque al final es pérdida para el país, es pérdida para el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano quiere trabajar, el pueblo ecuatoriano necesita trabajo luego de una paralización de cerca de 2 años, o aproximadamente 2 años, Miguel. Bien, muchas gracias al general de división en servicio pasivo, Roque Moreira, quien fuera comandante de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por contarnos su experiencia de lo que ocurriera en octubre de 2019. Él estuvo al frente de Fuerzas Armadas y que ojalá nunca se repitan. General Moreira, un gusto dialogar con usted. Muchas gracias, Miguel. Nuevamente, los objetivos alcanzados en el 2019 siempre lo debemos no solamente a un jefe del Comando Conjunto, sino a todos los soldados del cielo, tierra y aire que estuvieron prestos a cumplir con esa misión que el pueblo ecuatoriano se le encomendó. Muchas gracias, el general Roque Moreira, ex jefe militar, ex jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas en octubre de 2019, aquí en la revista de Opinión Democracia, Buscando la Verdad. 8:39 minutos, vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el director nacional de la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, para hablar precisamente las normas y las restricciones para circular en motocicleta, que ha sido bien visto frente a la delincuencia y el sicariato que han asolado al país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.